Cambiaremos después del intermedio. Gracias. Así que me impresionó mucho con los oradores iniciales esta mañana. Suena como si tuvieras a un montón de radicales hablando con ustedes. Ni siquiera puedo imaginar esto en los Estados Unidos, que un obispo diera una charla como la que escuchamos hoy. Me siento muy honrado de estar en México. Es un país increíble, diverso, Complicated and complicado. rich country. Es un gran And país y ha sido también sorprendente how long it has taken ver for cuánto that tiempo se necesita para que América Latina realmente abrace el tema del in trauma. part because Del trauma porque don't turn the lights down, no please. apagues las luces, por Thanks. favor. Enciende las luces, por favor. Oscar, can you talk Oscar, a little ¿puedes bit hablar con la louder? gente del Just a auditorio touch. para ver? Necesito un poco más de luz. Anyway, the way that the thing La the forma trauma en lo que llegamos a travels saber sobre el is that trauma es porque usually necesitamos estar en un you lugar develop donde little relativamente trauma. existe poco Because trauma. if everybody Porque gets si todos se traumatized, traumatizan, it's a es normal algo thing. normal. So the places where they También los lugares donde la start gente comenzó el worrying, trauma, a Norway, investigar el trauma, estaba en Noruega y Nueva Zelanda y Holland, Holanda, which are que very son países peaceful muy countries, pacíficos donde la gente with vive a lot of en harmony. armonía. It took a long time in Tomó different mucho countries, tiempo en otros especially países como Mexico, Estados Unidos y to see that México trauma para is not an ver ordinary realmente event. que el trauma no es un So, evento extraordinario. how did it all Entonces, start? ¿cómo comenzó It todo? started with Comenzó all en these estos cultural lugares issues. que son It problemas started in culturales. Comenzó en the Estados States, Unidos and y de America muchas is maneras. America continues to América, be América sigue the only siendo cultural un factor in the factor world. cultural y dominante en Fear, el mundo. Ojalá no lo fuera. but it's characteristic of Pero America. We eh, have a el large miedo de buscar en army América es de que and tenemos un we gran have a large army to ejército invade other que invade countries otros países as we do. como lo And hacemos. Así then es como lo hacemos. Y luego those soldiers volvieron came muchos back soldados de la guerra and they were y estaban muy all messed desordenados. up. And that's how it Así started. empezó. It started off with Empezó con soldiers. soldados. It started off with Empezó como people like gente me como yo, who que eran were capaces able to de no do entrar en el engineering, ejército. and we started to treat Y empezamos a teachers who tratar were a estos tipos que exactly tenían our age. exactamente nuestra edad. They were men Había hombres que who claramente were estaban, que eran muy competentes, que helicopter habían sido pilotos de pilots helicópteros y soldados muy soldiers, competentes and they came back y and they were coming. volvieron de la And era de they Irak would come and see y us. así venían a And vernos. their chief Y el complaint jefe was, se quejaba, I have become a me he monster. convertido en un monstruo. Nobody is Nadie safe está a with me. salvo conmigo. I blow up at my Exploto con mis children. hijos. I have a new Tengo una girlfriend. nueva She novia y ella spends the pasa la night noche with me. conmigo She moves about y on ella the se floor. mueve en la I cama attack her y yo la and I ataco. wake up and Y say, luego what me the hell despierto am y I digo, doing ¿qué diablo estoy attacking haciendo her? atacando a esta pobre My chica? mind is Porque mi there mente está to do preparada something that the para esperar que el Vietcong will come. Vietcong entre y nos lastime. And here I Y aquí start to do this comencé a overload. atacar a esta pobre chica que solo se mueve. Nobody is safe with Nadie me. está a salvo conmigo. And then so Y much luego gran of parte the del time tiempo it's se about trata de politics, about what política, people sobre are lo seeing que and la what they're gente not. está viendo y se And permite ver. so a bunch of Y us got así, y un montón de together jóvenes se and unen a said, these nosotros y guys are decimos, estos badly tipos hurt están by the war. devastados por la guerra. And because we were Y porque at Veterans estábamos en la Administration, administración de we had to find a veteranos y tuvimos definition que hacer una definición que of encaja the Veterans con la Administration. administración de And veteranos. so we Y made a así hicimos un diagnosis, diagnóstico which was a bit of a que es mistake, un poco, tuvimos and poco de focused errores on y se memory centró en la memoria. and focused Se on centró en algo something terrible que le terrible that happened sucedió a to these estos guys, chicos an event. en And eventos. because of that, Y por eso their whole toda su perception percepción del mundo changed. cambió. But it's about an Pero se event. trata de un evento. Later on, we Más tarde discovered descubrimos it's de que about no se part of the trata event tanto de un evento, because that event is porque en ese over. It evento belongs to the ha past. terminado y It's about pertenece al pasado. how Se the trata mind de cómo la mente y el through the cerebro trauma, cambian por el the trauma whole y todo world tu mundo se becomes convierte en un mundo different. diferente. And so the way Así, we la forma en approach que diagnosis armamos el is something diagnóstico es de que sucedió algo. that was Fue terrible. terrible. And then we Y focused luego on nos enfocamos en la memory. memoria. We focused on Nos enfocamos nightmares en las and flashbacks. pesadillas y los And these flashbacks. flashbacks Las are important pesadillas y part los of the process, flashbacks son parte importante, but pero they're not todavía the only no es part la of the parte más trauma. importante del Most trauma. important trauma El is that trauma más you have a importante es de que problem tienes un problema para vivir donde estás in the ahora, present. en el presente. And so Entonces hiciste imagine esta that definición many of que you imagina que feel muchos de ustedes son oh, con familiares something ahora o te terrible pasa happened to algo me, terrible and it keeps y coming sigues back. volviendo en imágenes. Images, dreams,
sueños, sensaciones, reacciones, porque estás tan hiperactivo, intentas calmarte y tratas de adormecerte y tratas de no sentir como es muy importante. Segunda parte es la definición, es apagarte y cerrando tu capacidad de involucrarte con las otras personas. Y tercero, es la tercera dimensión de tu cuerpo que lleva la cuenta. Tu cuerpo sigue reaccionando fuerte, así que los sonidos te vuelven loco, las imágenes te hacen sentir loco. No puedes dormir, no puedes calmarte. Y entonces es una cosa compleja, pero cometimos algunos grandes errores que ahora son parte de los errores en todo el mundo. Y como pensamos del trauma, lo primero que dijimos, la gente ha sufrido eventos extraordinarios fuera de su rango de experiencia habitual. Te dice lo estúpido que fuimos, porque el trauma no es extraordinario en absoluto. Pasa todo el tiempo. No conozco a las figuras de México, pero dudo que muchos sean mejores que en Estados Unidos y que en los Estados Unidos una de cuatro mujeres ha sido abusada sexualmente, generalmente comenzando muy temprano en sus vidas. En los Estados Unidos, al menos un tercio de todas las parejas tienen violencia doméstica. Mucha gente es atacada, mucha gente es vapeada y el trauma es omnipresente. Y parte de la reticencia que hemos tenido en cuanto a lidiar con el trauma es que una vez que empiezas a mirar el trauma, tanto se puede explicar por el trauma, pero, pero las consecuencias que necesitamos cambiar en nuestra sociedad, que necesitamos cambiar las cosas. Es muy lindo para mí escuchar las introducciones, pero la gente realmente aquí en México lo entiendo, que si realmente quiere tomarse el serio, tenemos que cambiar la forma en que criamos a nuestros hijos, tenemos que cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestros seres queridos, necesitamos cambiar nuestros sistemas escolares, porque al final es un tema muy político. Por eso el segundo error es de que nos enfocamos la mayor parte de nuestra memoria. Nuestra memoria es importante, pero el hecho de que cuando estás traumatizado entras en un pasillo así, puedes estar aterrorizado. Todas estas personas que te rodean por los cambios de luz pueden molestarte, todo tipo de cosas comienzan a perturbarse, pero vives en el trauma, justo en la presencia. Bueno, el DSM, cuando lo armamos la primera vez, dijo, ¿sabes? Solo es una lista de síntomas. Nunca deben de usarse para fines forenses o de aseguradoras. Este pequeño preámbulo desapareció para el DSM. Ahora la gente realmente cree que los llamados trastornos que están en el DSM, es un diagnóstico real, ¿no? Son tan solo una lista de síntomas. Bien, otra de las cosas que me encanta de esta imagen es que muestra que allá en 1994 no sabíamos nada sobre el trauma, no sabíamos nada. En realidad se descubrió en los años 80 cuando descubrimos y no sabíamos nada. Sabemos un poquito del trauma, pero deberíamos de engañarnos, no debería y tener todas las respuestas y sabemos qué hacer. Entonces, todos los métodos en los que eran muy interesantes, pero en medio estamos empezando a descubrir cosas. Comienzo a descubrir cosas y todavía hasta el momento seguimos descubriendo, pero no tenemos todas las respuestas. Y cuando la gente me dice que tiene la respuesta, le digo muchas gracias y lo dejo ir, porque no tenemos la respuesta. Tenemos muchas preguntas, pero tenemos muchas sugerencias interesantes. Solo quédate con eso por ahora. Tenemos una enorme cantidad de archivos. Y entonces, ¿cómo se ve el trauma? Los textos normalmente de psicología no son muy buenos porque están hechos por psicólogos, no saben mucho del mundo, pero por eso voy a poner, ok, encuentra los ingredientes para hacer, compro unos de esos. Gracias, es que me gustaría hacer esto desde aquí. Lo que estamos viendo es un filme británico de un soldado que acaba de regresar de la guerra de Kosovo y Yugoslavia, que va de compras con su abuela.
Y si puedes poner atención en su abuela, inicia. ¿Podías comprar uno? No, te voy a hacer uno. Para, ¿puedes volver? ¿Puedes volver un poco? No te detuviste donde te digo. Cuando te digo para. Encuentra los ingredientes para el pastel y para hacer comida. ¿Podrías comprar uno? Puedo hacerte uno. Gracias. Aquí es una persona llamada normal. Así lo llamaré por ahora porque nunca he pensado conocí a una persona normal en mi vida. Así que hay una mujer que va al supermercado y va de compras. Digamos que hacer los ingredientes de un pastel. Mientras lo hace, mira su cuerpo y su cuerpo es muy decidido. Va directo, ignora las flores, ignora los arreglos especiales y ella filtra todo lo demás para hacer lo que necesita hacer. El problema central del trauma es de que su sistema de filtrado ya no funciona. Normalmente la gente es capaz de ignorar muchas cosas como irrelevantes, pero si sabes lo que quieres hacer, no prestas atención a todas las cosas. Como diferente del mundo estamos traumatizados. Vuelve a empezar. Así que la forma de que el soldado se mueve fue lo que me sorprendió. El primer día que trabajé con veteranos de Vietnam, sus cuerpos no se movían a propósito. Estaban encorvados, no estaban dirigidos a sus objetivos, estaban sentados asociando como los barrios bajos en los asientos y luego sería tan pasivo y luego algo malgo sucedía y se levantaban, enfurecían y por una u otra cosa golpearían y harían un agujero en la pared y luego se cerrarían de nuevo para que sus cuerpos se muevan de manera diferente. Y eso me recuerda algo que imagino que todos escucharon, que todos han escuchado, pero encontré a Pablo. Me encantan estos viejos que vivieron mucho antes que nosotros porque estaban perdidos, gente inteligente que vivía antes de nosotros. Entonces, yo de Pavlov hice un experimento muy importante que apuesto que ustedes han oído hablar de los perros. Alimentan a los perros con comida y lo tocaría una campana y cada vez que le dan comida y luego después tocaría la campana y no le regalaría comida, pero sus glándulas salivales continúan disminuyendo. La saliva en respuesta a la campana y no a la comida. Esto es solo una respuesta condicional. Eso es exactamente lo que sucede con el trauma y el trauma se ha ido. Me Y la está otra, amenazando. más a tu vida, estás a salvo ahora, pero tu cuerpo sigue siendo como el perros de Pavlov cada vez que escuchas un poco de sonido o imágenes que te recuerdan como los adultos diciendo tu respuesta corporal, como perros de Pavlov. Así que en el núcleo del trauma son respuestas emocionales condicionales. Así que es lo primero, lo que dice habla. Luego Darwin habla de otra cosa, que apuesto que ninguno de ustedes ha leído en la escuela. Ciertamente Estados Unidos, nunca nos sorprendimos. Hubo una segunda serie de hallazgos muy importantes. Hay que en 1924 hay una inundación en el río, nunca, el río con los flujos en San Petersburgo y Rusia, en el laboratorio de los perros de Pavlov, que estaban al lado del río y se inunda. Y sus perros se paran en el agua helada hasta la cintura y los ayudantes trabajan como el infierno para sacar del agua el laboratorio debajo del agua, pero los perros no se murieron. Abrieron las jaulas de los perros y luego los perros estaban haciendo un desastre y mordían a la gente y se acosaban, pero ya no tenían respuestas normales del medio ambiente. Aquí, así es que Pavlov, que tiene un verdadero científico, alguien más me dijo que consigamos algunos perros nuevos y hagamos nuestros viejos experimentos. Ahora Pavlov
es un verdadero científico y dice, lo que pasó a mi perro es de que algo arruinó a mis perros. Y la conclusión a la que llega es muy relevante para el mundo del trauma. Y dice, cuando un animal, incluso los seres humanos, están amenazados, automáticamente activan su respuesta de lucha y huida para alejarse del peligro, empezar a correr o empiezas a golpear a la persona que te ataca. Y luego dice Pablo, pero esto estropeó los perros. Fue una inmovilización. Estaban parados en sus jaulas y no podían escapar de ellas porque estaban atrapados. No podían activar su respuesta de miedo y huida. Y luego algo sucedió, que sus cerebros cambiaron y dice, era para las generaciones futuras averiguar lo que le pasa al cerebro. ¿Qué nos pasa a ser esa generación que se da cuenta, más o menos al principio? Así el tema central es que el tema del shock es ineludible. La capacidad de moverse y como verás también cuando reclutamos a Alicia, el tema de los movimientos, del movimiento del cuerpo es muy importante con el tratamiento del trauma y también comienza. No puedo permitirte nada más. Quiero volver. No puedo, no puedes permitirte nada más. Mira, espera un minuto. Así que, ¿cuántas personas en esta sala han visto una escena así en el supermercado? Por eso quiero verlos, chicos. Muy bien, la mayoría de ustedes, ahora se trata de una pregunta importante. Cuando ven una escena como esta en un estacionamiento, ¿cuántos de ustedes se habrían inclinado a ir y hacer algo al respecto? No puedo ver claramente, pero los que levantaron son bastantes manos. Y eso es interesante. La mayoría de la gente no interfiere con su mamá. Este niño está teniendo una pelea, pero si eres terapeuta, hay algo en tu temperamento que te obliga a intentar hacer del mundo un lugar mejor. Y que veas en una pelea como esta que hay algo en ti y tu Y tu sistema de sistema de recompensas recompensas que dice, dice, necesito ir a necesito ir ayudar a a estas ayudar a estas personas. personas. Y esa gente es la que se convierte en terapeuta. Mostré esta película hace unos años en una escuela de derecho muy grande y prestigiosa en Estados Unidos y les dije, ¿cuántos de ustedes, abogados, irían y harían algo aquí? Ni un solo abogado levantó la mano, porque quieren conseguir dinero antes de ayudar a alguien. Así que este es un problema de temperamental. ¿Qué te digo al respecto? Porque he visto que esto tiene que ver con nuestro sistema de recompensas interno. ¿Qué encontramos emocionante y qué encontramos aburrido? El cazador de tramas para su tema de recompensas es algo de lo que muy poca gente habla, pero realmente debes de prestar atención en eso. Cuando estás traumatizado, todo tipo de cosas que pueden hacernos sentirnos cálidos por dentro. Ahora el libro de Enfilia que vi esta mañana desde el autor que nos trajo aquí, las bonitas estructuras arquitectónicas, wow, son hermosas en la Ciudad de México, pero si estás traumatizado, todas estas cosas hermosas generalmente no vienen dentro de ti y no te emocionas. Recompensando o te sientes bien. Luego de tu sistema de recompensas cambia. Sí he conocido una cantidad de personas traumatizadas que son sexualmente excitados por ser golpeados. La mayoría de los personajes no se excitan por eso, pero algunas personas lo hacen. ¿Por qué es eso? Porque hay algo que tiene una buena razón de eso. En el sistema de recompensas, en la Segunda Guerra Mundial, te hace estar emocionado de ciertas cosas que te emocionen. En un artículo de esta mañana en el periódico sobre un tipo que saltó un paracaídas sobre un rascacielos y cayó a su muerte. Conozco gente que hace eso y tengo un paciente que estaba muy gravemente traumatizado. En su tiempo libre hay un grupo de personas que va a la cima de rascacielos y se ponen un paracaídas y saltan desde el rascacielos. Y yo digo, wow, ¿cuántas personas mueren haciendo eso? Y dije, bastantes. ¿Y por eso sigues haciendo eso? Y ella dice, eso es lo único que me hace sentir vivo.
Y entonces estamos tratando con personas, tal vez algunos de ustedes también son personas así, que se excitan por cosas que otras personas se encuentran muy aterradoras y no sienten nada y que no sienten nada y es imposible de que estas personas sientan placer. Entonces, con un cambio de sistema de recompensas en el cerebro y luego la pregunta es, ¿cómo cambiamos el sistema de recompensas en en el cerebro? Y lo único que he visto que funciona y le presté atención y tenemos muchos datos sobre esto, es la neuroretroalimentación. Mi terapia de conversión nunca ha podido hablar de gente e intercambiar su sistema de recompensas. También sospecho que las edades psicodélicas también pueden cambiar su sistema de recompensa, pero estamos tratando no ahora con trauma. No estamos tratando la reorganización del cerebro y prestar atención en algunas cosas. Y no le prestas atención a las cosas y a mi mente profesional psicológica, psiquiátrica, finalmente se convertirá en una profesión respetable nuevamente. Si comienzas a prestar atención en las cosas sutiles como la mente y el cerebro en las personas traumatizadas. Es de trabajar de manera diferente. Empieza. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este? Oye, mira bien. ¿Qué pasa? ¿Eh? Te compré unos dulces ahí. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema, Christine? Jesús Cristi. ¿Qué estás mirando? ¿Por qué estás llorando? He visto realmente... ¿Tienes alguna razón para llorar? ¿Tienes todos tus brazos y tus piernas? ¿Tu cabeza no ha sido apagada? ¿Yus? ¿Ninguno de ustedes sabe? Solo saben de sus... si supieras la suerte que tienen, sal de aquí antes de que le llame a alguien. He visto personas en llamas. Deberías de mantenerlo encerrado. Eh, Esta en mi mente es una buena imagen de lo que sucede. No se trata de tu pasado, se trata de tu presente, que vives en la realidad, en una realidad diferente, que las personas que te rodean, tu cuerpo responde a cosas y otras cosas que no respondes, y haces otras cosas que asustan a otras personas y hacen que otras personas se molesten con lo que haces y te hacen sentir profundamente avergonzado de ti mismo, porque no puedes controlar tus propias reacciones. Ahora hay un tema muy importante aquí. Un- ¿Qué tipo de tratamiento le darías a este tipo que acaba de llegar a la parte después de la guerra y la respuesta es de una manera tan inapropiada a lo que estás pasando a su alrededor? En muchos lugares de América, tal vez en México también, y la gente dice, hablemos del trauma, repasemos el trauma una y otra vez de lo que te sucedió. Y mi respuesta sería, creo que sería un terrible error. Le ayudaría a apreciar más o menos lo que ha pasado, pero no le ayudaría ir poder ir a los supermercados. Lo que este necesita, él, es una terapia de supermercado, un tratamiento que le pueda ayudar ir simplemente al supermercado y disfrutar consiguiendo los ingredientes que necesita para construir un pastel, para hacer un pastel. Su mente y su cerebro necesitan ser reconfigurados para que puedan vivir en la presencia, en el presente. Mi primer libro que fue escrito sobre el trama y que conozco fue un libro francés que escribió un libro en 1889, Le Traumatisme, y dice, cuando te traumatizas, automáticamente sigues involucrado en la misma reacción estereotipada. Eso hubiera sido apropiado en ese momento con el trauma.
pero ahora que es inapropiado, pero son comportamientos automáticos. Y dice, encuentra el trauma por esta vez. Dice Thomas, es una enfermedad que no, de no estar completamente vivo en la presencia. Y esa es una muy buena definición del trauma. Soy un gran fan de Pierre Janet. La mayoría de ustedes probablemente nunca escucharon sobre eso. Él es mucho mejor que Sigmund Freud y puedo decirte que también, pero este tipo es, lo que necesita es una terapia de supermercado. Ahora déjame ver. Ok, ¿qué vemos? Que este tipo sigue comportándose como si estuviera de vuelta en el trauma y está claramente disociado. Está fuera de eso, está cerrado y no puede soportar más las cosas. Lo que está sucediendo aquí. El trauma queda fuera de tu cuerpo. Escuchas un cierto sonido, sientes una sensación en tu pecho, como Charles Darwin, hablaremos más. En el 1872 ya dijo que el trauma se vive en sensaciones físicas desgarradoras y, y sensaciones físicas y vive en en tu cuerpo. Y cuando estás viviendo en un cuerpo que continuamente está molesto, despertado, asustado, etcétera, tratando de calmar tu cuerpo. ¿Cómo calman las personas su cuerpo, sus cuerpos principalmente con drogas y alcohol? Desde tiempos inmemoriales, soldados y otras personas prueban, no tenemos un riesgo muy alto en convertirnos en drogadictos y alcohólicos, pero necesitan controlar estos sentimientos en sus cuerpos que los conducen tan mal. Así que las adiciones del TEPT son cercanos a él. Pero también es interesante, apuesto de nuevo, desearía verte para poder hacer que levantes las manos. ¿Cuántas personas de esta sala son psicólogos? ¿Cuántas personas en el Zoom son médicos? Muy pocos. ¿Por qué es eso? Porque los médicos no lo saben todo, así que no necesitan venir aquí, por supuesto, pero por otra parte, es que si el psicólogo se enfoca principalmente en la mente de las personas y en el comportamiento de las personas, pero lo que hemos ignorado es toda esa pieza de estrés traumático, es de que el trauma es vivo, se vive en el cuerpo. Incluso si logramos abolir el TEPT, el núcleo del cerebro todavía está conectado para detectar el peligro cerebral todo el tiempo y sigue experimentando las hormonas del estrés y sigue causando muchos síntomas físicos. Tal vez el efecto más profundo del tiempo, con el tiempo no solo es mental, sino en términos de enfermedades físicas. Hemos sabido durante mucho tiempo que las personas se traumatizan en promedio y mueren entre 10 y 50 años. Antes que las personas no traumatizadas, sus cuerpos siguen reaccionando al mundo, como si estuvieran en un gran peligro y el aspecto físico y el trauma apenas se está apagando la atención. Lisa está en casa y este es el tipo de líder que ella realmente hablará de y trabajará con nosotros en el cuerpo. Así que esta es la impulsión corporal, sentimientos corporales que los impulsan a todos y estos comportamientos, la violencia en la familia, el acoso de otras personas, de que no poder organizar tu vida sexual, lastimarte, cortarte, todo eso impulsado por una parte primitiva de tu cerebro que casi no tiene acceso a la parte hablante, autoconocida del cerebro. Hemos hablado bastante al respecto. Así, poniéndome un poco esotérico, aquí voy a hablar de lo que es el trauma, porque todo el mundo en estos días llama trauma a todo el trauma, y no soy fan de eso. Por ejemplo, en Estados Unidos me entrevistan bastante los periodistas y dicen, así, doctor, ¿qué opinas sobre el trauma comunal masivo que atravesó con el COVID? El COVID no es un trauma comunal. ¿Sabes? Soy un tipo de hogar que está en un lugar seguro, en un hogar. Tengo un buen auto, tengo una buena esposa que amo. Estoy seguro. Para mí el COVID no fue un trauma. Si vives con 10 personas en un apartamento y eres enfermera
y un CPS y la gente muere en el hospital, no puedes hacer nada y no te atreves a ir a casa por miedo a infectar a tus propios hijos, a tus propios padres. Eso es trauma. También en diferentes personas tienes diferentes respuestas. Entonces el trauma es, no puedo obsesionar esto lo suficiente. El trauma se trata de horror. Se trata de estas horrendas cosas que suceden. Se trata realmente de cosas horribles y que no te dejan salida. Me gustaría dar una ilustración aquí. Es el patio trasero de mi propia casa. Es una foto del patio trasero de mi propia casa. Este es el jardín público de Boston, Massachusetts. Mi casa está muy cerca de ahí. En este parque hay un monumento, dos extraños monumentos que en mis modificaciones es una posición judía en la corte de Córdoba, en España del siglo XI. Y aquí mismo el monumento es el monumento para celebrar la intervención de la anestesia, la invención de la anestesia. Por lo que se busca en esta convulsión es interesante, porque antes de que tuviéramos la anestesia, la gente se traumatizaba todo el tiempo. Incluso en un procedimiento dental sería horrible y doloroso. Tener una operación de su cuerpo como está sucediendo en Gaza ahora mismo, porque se han enterado de los anestésicos en Gaza, la gente que opera personas sin anestesia, que es increíblemente traumático. Tener ese dolor es horrendo, así que se inventó la anestesia. En mi pasto trasero en el Hospital General en 1847, en esta habitación en particular. Y entonces, ¿qué pasa cuando entra algo nuevo? Mucha gente dice, oh no, prestemos atención a las nuevas cosas de Franco. ¿Qué estamos haciendo bien? Entonces hay una gran pelea en los círculos médicos y cuando hablan sobre aceptar anestesia, ¿qué es mejor? Y luego hay un cirujano en Boston que escribe un recuento de cómo es que te operen sin anestesia. Y la forma que encuentra, que relata lo que pasó, hay una manera aquí de describir lo que sucede durante el trauma. Hace varios años me pidieron prepararme con una advertencia muy corta por una pérdida de una extremidad por amputación. No estoy de acuerdo en ir a su operación, pero pido una semana para prepararme, porque simplemente era tan probable que a tu operación le siga un tema fatal. Entonces, ¿qué pasa por un ejercicio de mindfulness para quedarse quieto, para rezar, para entrar en tu mindfulness? No se inventó en los últimos 30 años en América. Entonces habla de su trauma y se dice de la agonía que le ocasiona. No diré nada, dice que no puede hablar de eso, más allá del lenguaje. Y luego empieza a hablar, y eso es experiencia del trauma. Es que no te puedo decir lo mal que estuvo, pero la gente te puede decir bastante a pesar de que siente que su lengua nunca capta el horror de lo que pasa. Sufriendo tan grande como el otro evento, no pueden ser palabras tan expresivas y por lo tanto no pueden ser llamadas. Entonces comienza a recordar. Como todas las contradicciones, ha llegado los dolores particulares. El dolor particular por ahora se olvida, pero el mundo negro no fue una emoción, el horror de la gran oscuridad, la sensación de ser abandonados por los hombres que bordean la desesperación. ¿Qué pasó por mi mente? Y abrumó mi corazón. Nunca puedo olvidar cómo, sin embargo, con mucho gusto lo haría. Así que no lo pude olvidar. Lo que no pude olvidar es el horror, la soledad. ¿Ves que esa foto acabo de mostrar? La tenías la soledad total que le da a un chico solitario y, aterrorizado, que está fuera del contacto con su entorno. Dice que durante la operación, a pesar del dolor en la gracia, pero los sentidos eran de Peter naturalmente. Así sus sentidos siguen funcionando. Todavía recuerdan con viveza la propagación de instrumentos, su torniquete
y las primeras puntadas y todas las demás cosas porque no querían que te traumatizaras. S- En el miembro sangriento desmembrado tirado al suelo. Entonces, ¿qué recuerda a la gente del trauma? No es la historia. Recuerda las sensaciones, recuerda las imágenes, recuerda el dolor en la vagina, el horrible Phineas en su cuello. Cuando llega alguien y golpea, que el trauma se revive como sensaciones, no como historia. Y dice, estos no son recuerdos agradables, durante mucho tiempo me perseguirán, incluso ahora son fácilmente reanimados. Y aunque no pueden romper el sufrimiento, asintieron en los eventos para que les diera lugar en mi memoria, y pueden sufrir ocasionalmente por sí mismo, por lo que los flashbacks y las pesadillas son en sí mismo traumáticos. Y los flashbacks te permiten no llegar a la paz, por lo que el problema es revivir todo ese trauma. Es un trauma en sí mismo. Y eso es un gran desafío para nosotros como tradiciones, porque cuando vemos al trauma, el trauma regresa y sientes que estás cediendo de nuevo. Y si tú lo intentas evitar y si intentas volver ahí, no regresará, no puedes resolverlo. Entonces, el problema de cómo procesas el trauma se vuelve muy difícil, fácilmente porque se convierte en una virtual transmitación. Entonces, la mayoría no le gusta hacer terapia del trauma porque es muy doloroso que la gente pase por eso. Y es realmente nuestro desafío cómo podemos ayudar a las personas seguras y lo suficientemente tranquilas para que puedan ir ahí. Y me permiten saber qué pasó ahí. Pero interesante también qué es el tratamiento de elección. Por lo menos hace 6 años fue la hipnosis. Otra vez, no puedo verte, pero me gustaría ver cuántas personas de esta sala estudian o hacen hipnosis. Casi nadie. Y eso dice algo. Cómo la evolución de nuestra cultura, la hipnosis es probablemente uno de los mejores tratamientos del trauma, pero la gente ya no lo hace. Cuando empieza a hablar de psicodélicos, hoy o mañana, todos se emocionarán mucho con lo que estamos aprendiendo con los psicodélicos. Pero en mi mente, por cada cosa nueva que descubrimos, hay algo viejo que la gente olvida. Y no estoy seguro si estás progresando, porque el tema de la hipnosis es tan poderoso. Entonces, el tema de los recuerdos traumáticos estaba al comienzo de la psiquiatría en general. Es como la gente trata con una experiencias horrendas. Y los primeros estudios que se hicieron en ellos, en este tema, fueron en Self Patriot en París. Y me pareció que en Self Patriot fueron construidos como un refugio para un hogar en 1710 y los franceses pusieron suficiente dinero para construir un hospital muy hermoso para las personas enfermas más oprimidas del mundo. Fue aquí donde se inventaron la neurología y la psiquiatría. Pero la persona principal que espero que este tipo de aquí sea Jan Ter Sakur, padre de la neurología. De nuevo, interesante, la interfaz entre política y la psiquiatría es la psicología. Es como empezó todo. Empezó muy en línea con algunos de sus propios. México, la política, tuvo una lucha entre la iglesia y la gente. Y, y la securista en 1870, y hay una revuelta en París de la Comuna, mucha violencia en la revolución, y Napoleón III, que le dio a tu emperador Maximiliano, fue derrocado y ahora Francia se convierte en una república. Y Charcot es un republicano muy ferviente y dice, el futuro de nuestro país depende de las mujeres, y las mujeres pertenecen a la iglesia o pertenecen a la ciencia. Voy a reclamar a las mujeres por la ciencia. Eso es gracioso. Entonces, estos chicos y sus bonitos vestidos comienzan a estudiar a las mujeres. Y lo que miran son estos comportamientos anormales de esta histeria.
rayo esotérico que descubren el origen de la histeria. Es trauma. Muchas veces el trauma central. El gran héroe de aquí es Pierre Janet, quien escribió su primer libro sobre el trauma. Y dice, el origen de alguien como tú, de esos síntomas inusuales, son eventos que dejan las personas con personas abrumadoras. Y son extremadamente abrumadoras que sacan lo mejor y vinculan y muestran sus respuestas automáticas. Porque sus recuerdos vienen a tu mente todo el tiempo. Necesitan pasar con todo tu tiempo tratando de seguir con tu vida para dejar las cosas y seguir controlando todas esas emociones que tienes y luego no queda mucha energía para nada más. Así que hay un debilitamiento persistente en tu sentido de sí mismo. Este tipo lo consiguió. Y dice que cuando la gente está demasiado molesta para poder transformar su experiencia en lenguaje, sus recuerdos no se pueden transformar en una historia. Algo sucedió hace mucho tiempo, pero los recuerdos deben de permanecer ahí, como una astilla en sus mentes. Y solo las piezas regresan de vez en cuando. Las emociones regresan, las imágenes regresan, los comportamientos regresan, pero los orígenes de donde vienen han desaparecido. Entonces, ahora, dice otra cosa importante, incluso hoy no lo hemos aceptado. Creo que vacaciones 50 años después, nuestro campo comienza a prepararse para esto. Incapaz de integrar recuerdos traumáticos, parecen perder su capacidad de integrar otras experiencias también. Es como si su desarrollo de personalidad se hubiera detenido en cierto punto y no pudiese continuar por asimilaciones de nuevas experiencias. Entonces, la evolución de las personas se detiene de alguna manera. Y eso es lo que me dio interés en cosas como trastorno del límite de la personalidad, que claramente, como lo muestran los datos, es un trastorno de las personas que se atacan en en cierta edad de la evolución mental y siguen comportándose como personas traumatizadas de 3, 4, 5 años. Otra vez, una parte importante de mi propia evolución, porque como aprendí de trauma de los veteranos, estaba trabajando, tenía dos niños muy pequeños en casa. Mis hijos pequeños tenían pesadillas a veces, tenían rabietas de forma regular, y cuando mis hijos tenían rabietas, no me preocupaba, porque los niños tienen rabietas. Sobre mis 35 años, los veteranos se comportan como niños de 3 años y sus comportamientos es muy similar. Y pensé, qué interesante. No me preocupan las temperaturas, los temperamentos de mis hijos porque todos los superaremos. Y a los 35 años todavía se comportan como de 3 o 5 años. Los bebés pequeños, mi primer interés se metió, lo que permite a mis hijos conseguir la evolución fuera de esos comportamientos es porque lo que está mal con los cerebros de estos veteranos han perdido su capacidad y sus hijos desarrollan lentamente. Así que muy pronto me convertí en un psiquiatra del desarrollo. Necesitan ver rápidamente algo sobre Sigmund Freud, quien parece ser bastante popular en América Latina, sobre todo en Argentina, por supuesto. Sigmund Freud realmente comenzó de una manera interesante. Solía saber algo sobre el trauma. Sigmund Freud era un poco vanidoso. En realidad era uno que dice, soy el adulto más genial de los territorios desconocidos. Voy como si, pero todos los demás en la década de los 1980, 880, pero era un poco como del presidente de los Estados Unidos, ¿sabes? Pero Freud va al tema aquí. Estudia con Daniel Freud y dice que si el trabajo es importante, es como un cuerpo extraño. Es como una astilla que se sentía en la mente y sigue ejerciendo acción. Y la razón por la que podría moverse dice que no podía moverse, se atasca porque no pudieron reaccionar físicamente. Así que el problema de movimiento sigue regresando en las observaciones de muchas personas. Y luego
Así que Freud realmente comienza sabiendo mucho sobre el trauma y luego en 1895 y 1896 descubrieron una cura parlante. Hablar de cura es lo que imaginó que todos ustedes tienen. Me enseñaron, dice que el lenguaje puede servir como sustituto de las acciones. Si puedes hablar de ello, puedes superar tu trauma. Y una vez que puedas hablar de ello, el trauma desaparece. Y yo imaginaba que eso es lo que aprendiste en la escuela como psicoterapeuta. Mientras puedas hablar de ello, entonces desaparecerá. Soy escéptico. Evans escuchó. La gente que puede superar el término simplemente hablando de ello, tengo que averiguar eso si es cierto. Así que puse un anuncio en el Boston Globe. Conozco ese periódico local y digo, ¿estás obsesionado por los terribles sucesos que te sucedieron en el pasado? Llave al 77-5500. El número pagará $10 para hablar con nosotros durante mediodía. Pero si tienes que pagar tu propio estacionamiento. Y así, 78 personas se presentaron para hablar de nosotros sobre el trauma. Y les pedimos a la gente que lo haga. Pero esa cosa horrible que pasaron, fue violada, vi a mi hijo siendo asesinado y haciendo cosas horribles. Y le digo a la gente que antes de hablar de su trauma, hablemos del evento muy importante de su vida. Eso es intenso, que nunca olvidarás, pero no es traumático. Y la gente dice, bueno, el nacimiento de mi primer hijo, el día de mi boda, la vez que fui elegido como orador de mi clase durante la graduación. Está bien, comencemos con eso. Así que toma uno de estos eventos y ponlo como si lo tomaras. El día de mi boda, una vez estás en un lugar y ahora y de repente tienes imágenes vívidas de lo que te apareció como tu marido el día de tu boda. ¿Alguna vez has estado en algún lugar y de repente hueles la forma en que olía tu marido el día de tu boda? La gente, esa es una pregunta loca, pero por supuesto que no. Tengo que hacer estas preguntas locas, soy un científico. ¿Qué tal si tu cuerpo alguna vez se siente muy vívidamente como se sintió tu cuerpo como tu esposo en la noche de bodas? Y la gente dice, qué pregunta tan loca. Ojalá lo hubiera hecho, pero eso no vuelve en lo absoluto. Te digo, está bien, hablemos de tu violación. De repente tienes imágenes vividas acerca de tu violador. Sí, la gente dice que sí, no puedo volver a caminar por la calle, porque veo imágenes de mi violador por todas partes, en la multitud a mi alrededor. ¿Alguna vez hueles el olor de tu violador? ¿Alguna vez? Y la gente dice sí, por eso ya no puedo ir a fiestas, porque cada vez que la gente tiene aliento a alcohol, siento que estoy recibiendo violaciones. Yo digo, ¿y tu cuerpo alguna vez se siente como esa manera? ¿Tu cuerpo se sintió como tu violador? Y la gente empieza a llorar y dice, sí, y por eso no puedes amar, no puedo hacer el amor. Cuando me toca, siento que me violan. Y así es la diferencia entre el trauma y no trauma. El trauma es revivir las sensaciones y las emociones en la presencia. Y luego miramos por su noción de lo que estamos hablando, puede desaparecer. Así que le preguntamos a la gente, de acuerdo con Boris, de acuerdo con esto, ¿cómo te sucedió por primera vez? ¿Tenías imágenes vívidas? Nosotros, en un sentimiento de las pruebas, la mitad estaban adormecidos, la mitad eran sentimientos, la mitad de tu cuerpo huele, sonidos, y luego le preguntamos a la gente que cuando sucedió por primera vez, ¿podrías decirle a la gente lo que sucede? Y la gente dijo que no, estaba estupefacta. Y la única forma en que se puede saberlo es trabajando en una sala de emergencias o como policía o personal de emergencia, donde ves a la gente justo en medio de eventos horrendos. Ves a estas personas que no pueden hablar. Pasé mucho tiempo en la sala de emergencias cuando era un joven médico y después de que la gente había sido violada, era como no podía hablar.
Fui violada, escuché y no había palabras, solo había un sentimiento puro. Así que al principio no había palabras y luego preguntamos a la gente, cuando más sufrías esto, tuviste muchas imágenes, tu cuerpo huele y la gente lo hizo. Y luego la gente dice, estaba empezando a poder contar la historia. Y luego le preguntamos a la gente, desde el último mes de que viste nuestro anuncio publicitario, ¿todavía tienes esas imágenes, emociones? El... Así que todas estas piezas todavía regresan, pero ahora el 88% de las personas son capaces de contar la historia de principio a fin. Pero los fragmentos del trauma no han desaparecido, así que no. Hablar del trauma puede ser muy útil, es muy validador, es enormemente importante tener lenguaje para ti y poder comunicarlo, lo que está pasando con tu desarrollo y validarlo, pero hablar el amor de sí mismo, el trauma no resuelve el trauma. Por eso tenemos que aprender todo tipo de otras cosas para hacerlo con drama. Y antes de ir demasiado lejos, es encantador escuchar las primeras presentaciones de las personas hablando del trauma, un comienzo de la gente hablando del trauma en México, pero siempre hay mucha resistencia. ¿Por qué hay resistencia? Porque una vez que abrazas el trauma, es un enorme y desafiante. Necesitas eliminar con todo tipo de condiciones. Necesitas ser políticamente activo. Las otras personas no quieren saber sobre el trauma. Son personas traumatizadas. Y si tú y yo almorzamos juntos, yo te preguntaría lo que te prometo que no haré, que alguna vez te han violado y tú dirías, este tipo está loco, no tiene derecho a preguntarme sobre mi violación. Y la única respuesta para ti es decir, aléjate de mí, no es asunto tuyo. Y la gente no quiere hablar de su trauma. ¿Y por qué la gente no quiere hablar de su trauma? Porque en el momento en que lo traes a su mente, tu cuerpo empieza a revivirlo. Y no quieres que tu cuerpo lo reviva, así que realmente no quieres hablar de tu trauma. Aquí hay un gran ejemplo como la gente no quiere hablar del trauma. En el trasfondo de esta diapositiva en particular es que si trabajé con veteranos por un tiempo y luego me ofrecieron el puesto de jefe de farmacología en Harvard. Y una vez fui una persona muy respetable porque como farmatólogo y jefe de cirugía, y lo que sucedió en ese punto es que vi a estas personas con diagnósticos terribles y me decían a menudo, creo que mi propia mente había sido preparada para estar abierta a historias de trauma. Y es que muchos de mis esquizofrénicos y esquizofrénicas en base bipolar me contarían historias de trauma y que nunca le habían dicho a nadie. Pero yo había sido abierto como niño y nunca lo había contado a nadie y escucharía historias de horror. Y mi reacción sería interesante, nunca lo había contado a nadie. Pero la última persona que me contó esa historia similar y la anterior me contó una historia similar también y pensé que sería mejor aprender sobre el trauma. Así que entro en el libro principal de texto de psiquiatría en esos días y, y busqué en la cuestión de incesto. Y lo que dice que el incesto es muy concreto. Dice que el incesto es extremadamente inusual. Otra es de que 1.1 millones de mujeres lo recibe. Y digo, hay 111 mujeres en toda América y es como si 100 de ellas se han presentado en mi pequeña oficina del sótano de mi hospital. Y luego dice, oh, está bien, no causa mucha psicopatología. De hecho,
satisface sus pensamientos después, les responderé sus preguntas después del intermedio. Tendré control sobre estas necesidades. Aquí está. Satisface las necesidades donde una alianza mutua con un adulto omnipotente prueba la transgresión, por lo que el niño tiene la culpa de seducir a un adulto para que lo moleste. Este libro técnico oficial de psiquiatría ofrece la oportunidad de probar en realidad una fantasía fértil cuyas consecuencias se encuentran placentera, es divertido, disminuye el sujeto a las ciencias de la psiquis y lo último fue lo mejor ajuste del mundo exterior. La gran mayoría reconoció la peor, lo peor por experiencia. Y este libro de texto oficial de psiquiatría fue hace 40 años. Y tengan cuidado con lo que dicen sus libros de texto. Por eso me he convertido en investigación, porque los libros de texto estaban llenos con desinformación. Cuando llenamos de información que continúan llenándose de información. Déjenme entrar en otro tema. Luego probablemente deberíamos de hacer un descanso. El punto de que sigo tratando de hacer, trauma no es una historia, no es algo que no es un recuerdo, es algo que reorganiza tu cerebro. La primera vez que realmente me lo trajeron a la casa mis estudiantes, yo tenía un pequeño centro y uno de mis estudiantes dijo, me gustaría hacer una disertación sobre el Rorschach. No sabía que el Rorschach en este punto. ¿Cuántas personas conocen el Rorschach? Puedo ver sus manos, pero casi no veo a nadie. Puedo ver sus manos. Puedo ver la cara, pero casi nadie conoce. Bueno, en mi mente, el Rorschach es la reina de los instrumentos psicológicos. Un nuevo y que lo que es un Rorschach es una carta como esta y la gente te dice lo que ve. Estoy seguro eh, que vemos cosas diferentes, las cosas que puedo decirnos sobre nuestras percepciones. La primera vez que no muestro la tarjeta, que muestro la tarjeta a alguien, es un veterano y ve en su tarjeta un flashback instantáneo y dice, Dios mío, ese niño es Napal que tenía en mis brazos mientras se moría. En medio ve el flashback de la carta del niño de Napal y sangre está flotando en todo el lugar. La siguiente persona que le presenté el Rorschach dice, esto es el bolso de mi amigo después de abrir sus bolas. La tercera persona que dice, esto no es nada, es solo un baño de pintura, lo cual es cierto, pero no es una respuesta muy imaginativa. El cuarto chico dice que no es nada, que es un montón de tinta. No tiene imaginación. Y el quinto chico dice, es una cabeza de mi amigo Bill después de su cuello cuando le volaron la cabeza. Me imagino que la mayoría de ustedes no vieron eso en la tarjeta. Rorschach. Consigo la entrada. La respuesta más común para las víctimas de la reaparición. Esto es una vagina abierta después de parir. Puedo imaginar que la gente puede decir eso. Espero que no es la primera cosa que se les viene a la mente en cuanto se descarga. Si eso es la primera cosa que se les viene a la mente, me siento muy convencido de que la memoria de la reparación es predominante en la mente. Se superimpone la reparación en las cosas sobre ti. Ah, así que tus preposiciones del trauma vives en un mundo diferente. Así que me intriga eso. Y si hacemos el estudio del Rorschach y comparamos las barras amarillas con las barras normales de 2000 años, las barras amarillas son las personas en el centro del trauma. Y lo que vemos es la primera dimensión del Rorschach, W76,
Es una medida que de desorden celular. Puede ser un poco loco. Y lo que muestra es que cuando estás atrapado, estás un poco loco. Ves cosas que otras personas no ven. Estás atrapado por ese niño en el supermercado. Eso es loco. No deberías de hacer eso. No deberías ver eso. Y así que la gente dice que las personas en el trauma son locos. Ellos los llaman sin sentimientos porque viven una realidad diferente. El segundo Rorschach Dimensión de es la adoración. distorsión La física. pequeña M es una medida de impotencia física. Y así con las personas traumatizadas sienten que no hay nada que pueda hacer para cambiar su vida. Y eso es bastante comprensible. Cuando has estado traumatizado, intentas hacer algo, intentas contraatacar, intentas hacer algo y no pudiste. Así que el sentimiento de impotencia física se convierte en una parte muy importante de quién eres. Esa parte es muy importante para nosotros, a prestar atención y trabajar con los que hablaremos más adelante. Pero al hablar de trauma no te empodera físicamente. Para poder trabajar con un universo diferente, así que podemos hacer cosas, se vuelve muy importante, pero el hallazgo más importante de nuestro estudio de Rorschach fue el tercero. Esta es la verdad aquí mismo la F es para recibir la proporción, el shock de divorcio, que te dice que si procesas emociones, principalmente con tus sentimientos o con tu pensamiento, y si ves que hay una gente traumatizada, organiza la información, ¿cómo lo hace sentir? Por ejemplo, uno de los pacientes que vi después de terminar mi entrenamiento fue una niña rubia que había sido secuestrada de Suecia a Estados Unidos para convertirse en una parte de pornografía infantil. Y ella fue mantenida cautiva. Tiene una terrible historia y entra a mi oficina congelada, una niña rubia colapsada, y digo, hola, mi nombre es el doctor. Y siéntate, ahí ella estaba llorando porque tengo acento holandés en mi inglés. Y ella vio que por ese acento holandés versus sueco, y ella dice que esa voz es de mi madre, porque estaba hablando con lo que yo pensaba, que ella pensaba que era la voz de su madre. Ella me amaba profundamente sin importar que no fuera yo. Es muy importante para el psiquiatra. Entonces sus emociones estaban a punto de mostrarse y unos años después mi colega en Boston se refiere a una mujer holandesa. Muy sospechosa se vino a mí y me dijo, ¿te interesaría ver este paciente? Yo le dije absolutamente. Entré en Estados Unidos, así que nunca hice cosas para adultos en mi lengua materna y nunca había hablado teniendo contacto con pacientes, así que era muy interesante para hablar en mi lengua materna con Patencia. Esa mujer viene a verme en la entrevista, agradable, vuelve con su terapeuta y se refirió a ella y dice, el doctor es el nombre más sádico que he visto. He coincidido y tengo una cinta en video y creo que fui bastante amable con ella. Unos años después viene otra víctima de holandesa y hice exactamente la misma reacción y vuelve con su terapeuta y dice, suena como mi tío que abusó sexualmente de mí. Así que para estas mujeres mi voz fue un desencadenante traumático. Para esa otra persona mi voz fue un presagio de seguridad, paz y amor. Así que la gente se activa por diferentes cosas. Una vez que sientes que esta persona simplemente te habla como mi violador, no puedes tener una reacción en ellos porque te conviertes en su violador. Y así, pero algunas de estas personas carecen de esa capacitación de evaluación, pero esto no es realmente lo que está pasando. Así que imaginé que muchos de ustedes han entrenado en TCC y han sido entrenados para decirle a la gente, bueno, debes de comparar tus creencias. Lo que realmente hace el TCC no funciona para mí, para el trauma. ¿Por qué es eso? Las partes centrales del cerebro están atascadas en interpretar el mundo con sus emociones y no con su sentimiento y esa racionalidad. Y unos años después hago mi primera investigación.
Y mi primera investigación resulta ser el efecto del Prozac. Antes del TP1, nadie ha estudiado antes y nadie ha estudiado. Y usé un método, es una medida del resultado como el Prozac afecta a la mente. Nuestros hallazgos son realmente bastante interesantes. Esto es, así que la primera barra es una pre y la segunda es el post. El tercero es una barra de comparación con la gente normal. Así que después del Prozac, la gente está un poco menos loca ahí. Pero el gran cambio aquí es la forma en que las personas piensan. Y lo que descubrimos es de que después de que las personas toman Prozac pueden pensar, lo que significa que el Prozac hace que las personas estén calmadas para poder entender lo que está pasando con ellas y no solo sentir cosas. Este estudio se hizo hace mucho tiempo y a veces yo todavía percibo SSRI en los pacientes, pero no muy a menudo, porque estamos mucho mejor trabajando con el cuerpo. Pero podemos cambiar estas cosas. Así que voy a mostrarle y luego vamos a tomar un pequeño break. Con el tiempo se vuelve más claro, es que el trauma es un desarrollo más largo de conocer y un proceso de desarrollo que en realidad es muy raro. Y vemos a personas en las oficinas que nunca han estado traumatizados antes, hasta los 40 o 50 años. El trauma agudo es bastante raro. Y la gran mayoría de las personas traumatizadas, vemos que hay personas que quedaron traumatizadas en el contexto de sus propias familias. Cuando eras joven, y así, gran parte de nuestras charlas sobre el trauma del desarrollo, y luego como parte de eso, me entregué cada vez cómo la gente está traumatizados, desarrolla la identidad de una víctima de trauma. Cuando dices que eres soy una víctima de trauma, soy un sobreviviente de incesto, soy un veterano de guerra, y así conseguí, muy intrigado con las personas que se identifican con su trauma y su trauma se convierte en su identidad. Una parte es un fenómeno cultural. Me imagino que pasa menos en México porque es una sociedad menos centrada en el trauma. Y así creo que de tu base tendrás una identidad como víctima del trauma. Dirán que son borderline o bipolar. Por eso se convierte en quienes son. Así que me encargo de las personas que tienen un profundo sentimiento de identidad porque el trauma, sigo pensando cómo puede cambiar la identidad de las personas. Y otra cosa que hemos entrado es en que el teatro puede ser muy útil para esto. Si hay tiempo, les mostraré algunas cintas de teatro para que las personas están en el trauma, porque cuando haces teatro puedes sentir lo que siente como si fueras alguien más, para jugar un rol diferente y para que está en un sistema diferente. Así empezamos en el teatro. Y cuando terminé mi libro, The Body Keeps Its Score, nos damos como un mes de un curso con actores intensivo en Shakespeare y esta fue una experiencia increíble. Unos actores, Luisa, concibió un bebé durante este entrenamiento y 8 meses después envió una foto, ella y su pequeña bebé. De nuevo, no puedo ver sus caras, así no sé cómo respondes a esto, pero puedo mostrarle una película de Beijing en la ciudad de Sudáfrica
Y el público que está sentado y sonriendo como un loco, he puesto que tú también, pero no puedo verte. ¿Por qué la gente sonríe tanto? La gente es muy feliz mirando esto. La gente feliz porque es lo que estamos destinados a hacer. Estamos destinados a ser personas que sincronizan actividades. Estamos destinados a que personas que interactúen y que disfruten hablando entre ellos, que iluminan la vida del otro. Esto es el núcleo de quienes somos. Y por supuesto, esto es el núcleo de que debemos ser como seres humanos. Como pequeños niños, debes de aprender que cuando entras en la habitación, la gente comienza a sonreírme y el niño es tan lindo que es una respuesta normal. He visto que ya muchas veces en México, en los últimos días, se supone que los niños iluminan tu vida y se supone que debes de decir, qué niño tan lindo. Y muchas personas que trataron con, no tienen antecedentes como este, fueron tratados como un montón del montón y son demasiados, o no necesito tomar mi licor, necesito tomar mis drogas, o estoy trabajando demasiado, estoy deprimido y tengo demasiado trabajo. Y la gente pierde en esta mezcla de esta actividad de sincronía central falsa que te, que te hace, y podrían hablar de esto por días y días en la nación, como nuestras interacciones ganadas en nuestras vidas, la sincronicidad, son realmente lo que nos convertimos. Y la sincronicidad es lo que somos. Y si así es que ustedes aprenderán sobre el apego en la escuela, que hacen muy pocos psicólogos psiquiatras en Estados Unidos. Te habrían encontrado con un trabajo de Goldberg Tour que ha estudiado a lo largo de la vida, que ha estudiado la musicalidad. Las madres y los bebés ven sí sus voces se mueven conjuntas, cómo sus caras se mueven conjuntas, la sincronicidad entre nosotros y las personas que nos rodean nuevamente están a punto de ver sus caras y no miran a una audiencia oscura, porque la sincronicidad es todo. Si le sonríes cuando digo algo y digo, voy un poco aburrido, si te ves aburrido, digo, mejor empiezo a hablar de otra cosa, pero mientras no puedes verte, no sé qué efecto tengo para ti, así que te haré solo que no puedo hablar. Justo después de más adelante vamos a ver, a vernos, porque vernos es importante, porque esto es lo que somos. Nuestro cerebro se forma en el principio por las interacciones que tenemos con otras personas, porque crean nuestro cerebro. El cerebro es un órgano predictivo. El cerebro es el órgano que nos deja saber qué esperar y qué va a pasar después. Y si soy amable con la gente, sean amables conmigo. Si estoy enojado con la gente, se alejan de mí. Y si organizas tu cerebro y crea un mapa interno de cómo se ve el mundo, son la base de tus primeras experiencias. Como hablaremos bastante más sobre esto en el transcurso de los próximos 2 días, es que cuando te traumatizas tan temprano en tu vida, das forma a tu cerebro, cambia tu identidad y cambia y cómo percibes las cosas. Así estas interacciones tempranas determinan quién eres y determinan en lo que Mismo, sabes de ti y lo que mismo sabes de otras personas. y lo que sabes de otras personas que están pensando. Y en esa fundación de lo que von Born-Evel llamó mentalización, sabiendo cómo funcionan otras personas y cómo te relacionas con otras personas alrededor de ti. Si eres un abuso o un hijo negativo o te conviertes en yo soy una persona indigna, nadie me dará atención. Y si no me llamo muy alto y si no me desaparece y si básicamente tú y tu organización del mundo se convierte en las personas, me harán daño. Así es, eso significa que siempre estoy a la defensa y que voy a dañar a otras personas antes de que puedan dañarme, porque es como la experiencia de cómo así y la vida, por lo que la comprensión del trauma y la atracción puede posiblemente hacer a la psicología, a la psiquiatría, donde la gente habla con sentido en vez de, bueno, aquí mi colega se derrite cuando era joven y él tiene más o menos mi edad, parece viejo, pero va a una guardería, a su guardería de recién nacida, saca la lengua de bebé de 5 horas
Y la próxima vez tienes una oportunidad de estar con un bebé de 5 horas en la sala, puedes probar, saca la lengua y el bebé, después de 5 horas de hablar, y el bebé saca la boca, frunce el ceño, él grita y tú gritas. Y cuando somos criaturas muy imitativas desde el momento en que nacimos, adoptamos los ritmos, movimientos, la gente alrededor de nosotros desde la antigüedad y necesitamos tener esas experiencias para que nuestro cerebro pueda evolucionar. No tenemos el input y right time y parte de nuestro cerebro no se evoluciona. Así que les presento un concepto muy importante que se convierte en un importante concepto de periodos críticos y periodos de desarrollo del cerebro. Un buen ejemplo es el lenguaje. En la edad, cuando eres nuevo, puedes completamente y multipotencial aprender de cualquier lenguaje del mundo. A partir del momento en que estás 2 años, si eres mexicano, ya tienes una preferencia para los sonidos hispanos, etcétera. Pero puedes todavía aprender otros lenguajes con muchos problemas. Cuando Cuando tienes es 13 años, tu capacidad para aprender otros idiomas se tienen perfectamente. Pero si aprendes otro idioma después de los 13 años, siempre tendrás un acento. Me ha pasado. Si hay algo de inglés, no significa que tu vocabulario se detenga, pero tu voz se forma, tu balada se forma y ocurre antes de los 13 años. Muchas cosas en la vida, por ejemplo, también es eh, eh, han investigadores de monos que se llama Hola Harold, y alejas monos jóvenes de sus madres y los alimentas correctamente y los cierras correctamente, puedes trabajar correctamente y luego después de un rato los vuelves a poner en la manada y estos monos no se llevan bien con otros monos. No han aprendido a interacciones sociales que necesitan. Eso sucede en un cierto periodo crítico. Si no obtienen la entrada adecuada, durante el periodo crítico se vuelve a ser muy difícil de aprender para involucrarse realmente correctamente con otros seres humanos. Mm, Dudo si en México hay tantas culturas de adopción. Como Estados Unidos, si pudiera verte, yo digo cuántos de ustedes están trabajando con niños adoptados. En el entorno en el que trabajamos con muchos padres muy agradables, que han adoptado niños en orfanatorios de China, Rumanía y que vienen a nuestra clínica, porque estos niños a menudo no saben cómo beber leche de humanos. Con amabilidad no se han recompensado por el contacto humano, algo que no sucedió en el momento adecuado, en el lugar correcto, y luego tenemos que descubrir cómo se inician los procesos de desarrollo físico para que la gente pueda aprender esto más adelante en sus vidas. Así que tomamos un descanso de unos minutos para que puedan ir al baño y volveré en unos minutos. ¿Están de acuerdo?